Listo, entonces vamos a continuar con los martes de Economía Física de Larouche. Bienvenidos, vamos a leer la parte 2 de la trilogía del espacio-tiempo económico de Lyndon LaRouche. El tema o el título más bien de la segunda trilogía es el significado del tiempo físico. Vamos a empezar. Listo, lo voy a hacer un poco más grande. Lo dejé muy chiquito. Ahí no tanto. Hola, Carlos Julio. No te había saludado, es que aquí no te vi en la lista. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bien, bien. Tenemos ahí varios planes de despliegue, pero comentábamos que vamos a continuar con la parte 2 de la trilogía, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Lynn mismo hace una referencia a la trilogía 1. Yo leo más tardecito. Ok, voy a leer entonces este cuadrito y le sigues, Humberto, sí, los demás para que vayamos leyendo más. Ya arranco a ver que estoy como un poquito bueno. Bueno. Ok, entonces sí, ok, yo leo esta parte, entonces y después tú el prólogo, ¿vale? Bueno. Dice, 3 de febrero de 2009, mi informe, Las Naciones en Tanto Dinámicas, concluyó con un esbozo resumido de la definición práctica del tiempo físico, a diferencia del tiempo de reloj del economista. Ahora bien, todavía en respuesta a la misma pregunta de Marras planteada oralmente durante mi videoconferencia del 22 de enero, me concentro en algunas implicaciones esenciales de la función del tiempo físico como tal. Comparo el tiempo físico en tanto concepto de un principio del espacio-tiempo físico con el concepto relacionado del espacio físico. Listo, vas, Humberto. Bueno, prólogo, Leibniz sobre Descartes. Ahora, como unas cuantas palabras sobre los antecedentes, presento algunas observaciones introductorias sobre el tema de la manera en que Leibniz desenmascaró la tesis fraudulenta de René Descartes. Posteriormente, este informe abordará la elaboración adicional indispensable del argumento respecto a la creatividad como tal, que se identificó en la parte final de mi informe, las naciones en tanto dinámicas. Para resumir las cuestiones principales pertinentes de las naciones en tanto dinámicas, planteo lo siguiente. El hecho de que un concepto moderno del espacio físico fuera distinto de nociones bobas del espacio, tales como las de los elementos de Euclides y las de René Descartes, fue la premisa del gran paso adelante que dio Godofredo Leibniz en la ciencia moderna, como en una serie de sus escritos que datan de los 1690 en adelante. Para mi propósito aquí, permítaseme sugerirle que el más conveniente de entre sus planteamientos iniciales referentes a este tema podría ser su Specimen Dynamicum de 1695. En otro escrito donde comenta sobre su decisión, Leibniz atribuye la inspiración de su propio descubrimiento de este hecho a su examen cuidadoso de las pruebas experimentales de ciertos errores sistémicos en los escritos de Descartes, errores que demostraban lo absurdo de los elementos cardinales de los esfuerzos de Descartes por definir una noción sarpiana a priori, cuasi euclidiana, de las distinciones entre el espacio, el tiempo y la materia. 1. El germen del descubrimiento moderno de un concepto de una vez leemos la nota. Bueno. 1. Leibniz mismo remontó su elaboración de este argumento contra Descartes
a sus encuentros con Benedicto Baruch de Spinoza. Leibniz explicó que él había llegado a la conclusión de que los defectos del principio en el pensamiento de Spinoza eran producto de la influencia maliciosa de Descartes. Los argumentos de Leibniz en 1690 fueron hechos con acento en las implicaciones sistémicas de algunos de los intentos tontos de Descartes de abordar la ciencia física. Leibniz, tomando nota de esos errores decisivos de su posición por parte de Descartes, llevó la discusión ulterior del asunto a abordar la implicación de aquellos logros de los antiguos pitagóricos que ha de considerarse llevaron al genio de Arquitas en el diseño de la demostración de principio de cómo doblar el cubo. El germen del descubrimiento moderno de un concepto del tiempo físico, a diferencia del reloj, ya estaba implícito en el significado de la introducción que hiciera Leibniz del principio de la acción mínima de Fermat, llegando hasta el desarrollo del principio superior de la acción mínima física por parte de Godofredo Leibniz y Jean Bernoulli. Esta iniciativa de Leibniz y Bernoulli llevó a que se desenmascarara el fraude de lo que supuestamente era la teoría de la luz de Isaac Newton, como lo hicieron los círculos de la École Politécnica de Francois Arago y su colaborador Agustín Fresnel. El principal logro específico de este último fue elaborar ciertas implicaciones ontológicas más profundas de la diferencia funcional entre, por un lado, la noción corpuscular procartesiana de la radiación de la luz que se había atribuido a la autoría de Sir Isaac Newton. Dos, y en oposición a eso, aquel principio físico de la armonía establecido por el descubrimiento original de Johannes Kepler del principio general astrofísico de la gravitación en su obra La armonía del mundo. Esta es la nota 2, déjame ver si llega hasta abajo. Ah, no. ¿Alguien quiere leer la nota 2? ¿Se escucha, Carolina? Sí, se escucha. Dice, nota 2, Optical Theory del siglo XIX, y la verdad acerca de Miller Morley Michelson. La teoría óptica del siglo XIX y la verdad sobre Michelson Morley Miller, por Larry Hedge, 21st Century Science and Technology, volumen 11, número 1, páginas 35-50, edición primavera del 98. Newton, 2. Sí. Sin embargo, aunque todo lo que acabo de replantear en los párrafos anteriores es cierto, en lo científico y en otros sentidos, lo que dije en mí, las naciones en tanto dinámicas, a modo de planteamiento de una conclusión a la que se había llegado, dejo para este informe la inclusión del proceso explícito de descubrimiento por el cual Kepler, de entre los predecesores de Fresnel, llegó a su conclusión, a sus conclusiones y las demostró. Contrario a lo que pongo de relieve en este informe, el sofista típico argumenta como el prometido que se casa con la que podría parecerle una novia hermosa cuando solo es el maniquí de madera de una tienda. Al pasar los años, se pregunta, paréntesis, como un matemático típico, ¿por qué ella no se embaraza nunca? Porque ella no se embaraza nunca. Así,
De manera similar, los sofistas han argumentado en contra de Kepler y a favor de las acostumbradas necedades reduccionistas y meramente descriptivas sobre el tema. Es pertinente para comprender el logro de Fresnel que tales oponentes de Kepler hicieron caso omiso al hecho de que el descubrimiento del propio Kepler fue producto de una conclusión arraigada en una rigurosa prueba experimental de principio, la que habían refutado en contra de su conclusión, sin considerar para nada su comprobación ni cómo llegó a dicha comprobación. Dejando a un lado los maniquís de madera, yeso o materiales menos afables, la prueba de Kepler estribaba en su reconocimiento de que, aunque sus pruebas experimentales dependían de supuestos tantos ópticos como auditivos, respectivamente, no se podía reconciliar ninguna de las formas de conceptualización sensorial usadas por sí sola con la otra, cual de manera matemática. Como el famoso caso de Helen Keller ilustra la cuestión decisiva de comprobación para el argumento de Kepler. La realidad yace, en principio. Aquí leo nada más la nota de la imagen de aquí. Dice, el término creativo tiene un significado científico específico muy importante, escribe Larouche. Se refiere a una cualidad de la mente humana individual ausente entre formas inferiores de vida o en la figura típica de Wall Street hoy. El puente Verrazano que une a Brooklyn con Staten Island en Nueva York fue terminado en 1964. Están muy buenas estas fotos, estas imágenes de infraestructura real. Ok. Listo, acá. Sí. Fuera de los confines de las interpretaciones literales de las percepciones sensoriales. Como hacía hincapié Luis Pasteur, las excepciones ostensibles a la supuesta regla son las realidades de interés científico de la vida, realidades correctamente reconocidas como principios físicos de verdad universales. Ese mismo argumento de Pasteur se traduce en la práctica como principio que en y de por sí yacen fuera de la certeza sensorial. Eso porque corresponden al descubrimiento singularmente original de Johannes Kepler, de la manera en que un principio general de gravitación sistémica solar yace en la ironía de la contradicción entre la imagen mental de la visión y la de la audición armónicamente ordenada. Las experiencias ópticas y auditivas no son la realidad del asunto, son las sombras borrosas que proyectan una realidad que los sentidos mismos no comunican. La mente humana y no los sentidos tienen que descubrir y demostrar el objeto que estas meras sombras han proyectado sobre los órganos sensoriales. Así ocurre que mucho de lo que se acepta como ciencia física moderna y relacionada, el profesional en realidad no tiene una comprensión del proceso original de descubrimiento correspondiente, sino que en vez de eso, simplemente depende de la conveniencia, de la veracidad, en la apariencia demostrada de una mera formulación matemática o algo parecido, como sustituto del verdadero proceso por el que se hizo el descubrimiento como tal. El tema decisivo que recalqué en mí, las naciones en tanto dinámicas, fue que la cuestión del carácter ontológico de la creatividad humana como tal exige una clase de consideración más rigurosa que la que en realidad le ha invertido el desafortunadamente típico poseedor contemporáneo de un doctorado en ciencia física. Aquí precisamos un esclarecimiento del asunto de la naturaleza ontológica de un principio de economía física como tal, del modo que lo hago en el presente informe.
Por tanto, tenemos que centrar nuestra atención aquí en el tema del método para descubrir el principio físico de la creatividad en el campo de la ciencia, de la economía física, en tanto tal. Centrar nuestra atención. Aquí nada, Sí. no, nada más aquí quería poner punto aquí que Lynn empieza a hablar de Sí. la creatividad como un principio. Principio físico. Y dice, tenemos que centrar nuestra atención el método para descubrir el principio físico de la creatividad en la ciencia y la economía física. Claro. No es solamente una cualidad del ser humano, sino es un principio. Principio. Ajá, y esto ya, bueno, Lynn lo hemos estado trabajando y demás, pero no lo había planteado como tal, como un principio físico. Había hecho algunas menciones, algunas pistas, pero en realidad como un principio no lo había planteado. Claro, porque como un método de un principio físico, la creatividad, porque la mente está fuera de lo sensorial, ¿no? Está como lo plantea Bernatsky, ¿cierto? La novela. Está fuera de lo biológico, lo sensorial. Está muy bien claro eso ahí, ¿no? Por tanto, tenemos que centrar nuestra atención aquí en el tema del método para descubrir el principio físico, la creatividad, en el campo de la ciencia, la economía física, en tanto tal. Centrar nuestra atención en elementos esencialmente pertinentes de la obra de Johannes Kepler, Leibniz, Riemann y demás, como tal, es, paréntesis, como demostraré en un tercer escrito de esta serie, esencial para la verdadera apreciación de la función indispensable de la creatividad científica en impulsar, comillas, una recuperación de las economías de Estados Unidos y otras de la crisis de desintegración general que arremete y que ahora se aproxima al borde de la desintegración físico-económica general. Uf, muy bien, hermano. Así como estamos todos los países, ¿no? Ahí está. Desintegración física de la economía. El método, la creatividad como principio físico del método. A la ciencia de la economía. Muy bueno. Muy bueno. El otro escrito ¿Alguien más quiere leer o quieres continuar tú, Humberto? que siga otra. La Fabiola. Dale espacio. ¿Fabiola quiere leer? O si no quiere Fabiola, puedo leer. Sí. ¿Sí? Sí, sí, dale. Ok. Carolina, yo quería hacer aquí un comentario de lo que dijo la Ruth Efectivo. sobre el tiempo físico, porque yo tenía algo no muy claro, el tiempo del reloj y el tiempo físico, el que él demuestra, sí, lo dice muy claro, porque retomando a Einstein, ¿no? En un documento que describió de una presentación de un video pedagógico, ¿te acordás? El pasado está fijo, que se pregunta el interrogante, y está bien claro con eso, yo lo tengo guardado aquí, dice que es muy importante, porque lo que la Ruth dice ahí, ¿no? Que el tiempo del reloj el de los economistas es muy diferente al tiempo, ¿no? Real, ¿no? Dice, lo que la mayoría de la gente considera como tiempo, eso yo no lo entendía bien claro, no es más que un reflejo de una visión del mundo como si fuera un compuesto de partículas, ¿no? Lo que Einstein dejó por sentado, aún con su noción de relatividad, fue solo el comienzo para establecer una noción verdadera de espacio-tiempo en torno a la naturaleza creativa del universo y de la mente humana. Ahí está es lo que reafirma la Ruja ahí, ¿cierto? A ver, ¿puedes repetir la última parte, por favor, Humberto? Lo que Einstein dejó por sentado,
con su noción de relatividad, fue solo el comienzo para establecer una noción verdadera de espacio-tiempo, físico pues, espacio-tiempo, en torno a la naturaleza creativa del universo y de la mente humana, o sea, ¿de dónde viene el método científico, la creatividad humana? Lo que dice la Ruth, viene del universo creativo, ¿no? Del mismo universo creativo, que es creativo. Ah, sí, muy bien, está muy bien esa cita, queda muy ad hoc. Lo que me acuerda. La que tú decías del pasado fijo, ¿no? Está fijo, sí. ¿Ese es el título del documento, Humberto? Sí, es de una presentación pedagógica, ¿te acuerdas que hizo en 2011 este muchacho? Con música, Sky. Sky. Sky Shields. Eso, sí, sí. ¿Te acuerdas de Erasmo? Eso, sí. Ok, Ahí, sí, sí, lo ubico. Ok, bueno, pues vamos a seguirle. Correcto. 1. Trabajo efectivo por segundo. Descartemos lo que aceptaría el libro de estilo de falsificación del New York Times o lugares comparables como el mal uso actual del vocablo creatividad. El significado usual asociado al vocablo creativo es, en lo científico, barboteo disparatado. A menudo, la defensa de disparates del amigos e Se Yo estoy corta, escuchando como Gerardo, mal. Pensé que se era yo. corta tu Sí, sí. internet. A ver, por vamos internet. mejor alguien si puede leer a alguien más. Sí, Sí, es que se corta todo el tiempo la lectura, no está bien el internet. ¿Alguien más que pueda leer, por favor? ¿No lo puedo intentar? Creo que Alan, ahorita bueno. todos... Descartemos lo que aceptaría el libro de estilo de falsificación del New York Times o lugares comparables como el mal uso actual del vocablo creatividad. El significado usual asociado al vocablo creativo es en lo científico barboteo disparado. A menudo, la defensa de disparates tales como los del Times cobra la forma de ninguno de los amigos en los que confío estarán en desacuerdo conmigo. Contrario a tales expresiones de opinión patéticas, en la práctica científica, competente, creativo, tiene un significado especial, específico y raras veces reconocido. Significado um, significado especial, significado que no existe en los léxicos de los recién egresados típicos de las universidades de hoy u otros casos pertinentes. Empleado como es debido, este vocablo creativo sí tiene un significado científico específico muy importante. Se refiere a una cualidad de la mente humana individual ausente entre formas inferiores de vida o en la figura típica de Wall Street hoy. Se refiere a un vocablo cuyo significado verdadero raras veces es el que se pretende al emplear de manera ordinaria el vocablo creatividad en los cursos académicos o relacionados hoy. Para identificar una definición competente y muy necesaria del vocablo creatividad, debemos limitar su uso a principios de la naturaleza que existen y que lo hacen en formas de vida inferiores a la de la humanidad. Pero aún entre nuestra especie raras veces acontece como una expresión de voluntariedad deliberada hoy, salvo entre miembros excepcionales de nuestra especie humana, y eso hasta ahora. No obstante, el correcto del vocablo definitivamente es limitado.
el uso correcto del vocablo definitivamente es limitado, en el sentido de que puede identificársele de manera rigurosa, por eso solo de un modo que se presta a la idea real de creación. La cualidad de ser susceptible a la comunicación, aún a personas que habían ignorado hasta la existencia misma y la eficacia de semejante idea real como la he definido. Dicho eso, tomemos un caso con el que se han familiarizado algunos de mis colegas científicos más jóvenes, y eso felizmente con una competencia cada vez mayor. Tomemos el caso ejemplar en que se sustenta por referencia toda la ciencia moderna competente, el caso del acto creativo de Johannes Kepler en su descubrimiento singularmente original del principio general del sistema de las órbitas solares, como en Las armonías del mundo. La obra de Kepler, con acento en las armonías, es, por razones especiales que indicaré en este informe, el comienzo adecuado de una práctica general económicamente competente de la ciencia física moderna. Por tanto, nos proporciona una norma de referencia para el significado de la noción de un acto de descubrimiento específicamente creativo, dentro de los confines de la categoría de la ciencia moderna como tal. Ese es un ejemplo de lo que quiero decir por verdadera creatividad. La principal fuente de la difundida dificultad respecto hasta la mera definición de descubrimiento científico en general ha sido en la historia una pauta imperante en las sociedades conocidas desde la historia antigua hasta la moderna. Una pauta que ejemplifica de manera sintomática el tema central del Prometeo encadenado de estilo. Antes de dirigir nuestra atención directamente a lo que acabo de mencionar como la función de la creatividad humana como tal, es esencial que primero nos concentremos en los obstáculos socialmente sistémicos, académicos u otros que nos impiden reconocer el funcionamiento del potencial humano para la creatividad. El obstáculo a la razón. Leemos, si te parece, Alan, la nota 1. Bueno, Nota 3. era la 3, ¿verdad? La de... A ver, dice, hay que reconocer que el título de la obra de Kepler a menudo se traduce erróneamente. Esto es lo que habíamos preguntado de la traducción. Hay que reconocer que el título de la obra de Kepler a menudo se traduce erróneamente como la armonía del mundo en vez de las armonías. Ahí está. Ahí está, Mauricio, ¿cómo ves? Ahí está nuestra discusión. Ahí está. Yo nada más quiero ponerlo ahí. No, es que era este tema, ¿no? Que si eran las armonías del mundo o la armonía. Esto implica muchas cosas, ¿no? Las armonías es como, no nada más hay un principio. Pero bueno, Okay. no voy a meter ahí tema. Que lo puedes encontrar en la música, en la geometría, ¿no? Armonía del mundo. Sí, para empezar. Varias armonías. Sí, bueno, y ahí es que Kepler, el concepto que decía era, el concepto que buscaba es, bueno, yo no sé los principios, no sé cómo funciona el universo como tal, pero lo que sí tenía muy claro él, como un, no voy a decir a priori, pero como un planteamiento muy claro era que el universo no era entrópico ni caótico, era armónico. Y qué mejor manera, decía Kepler, de buscar la armonía que en la música. Y en el libro, ahí en El secreto del universo, utiliza un salmo, ¿no? Para poder, de ese salmo empieza esta parte de la armonía en la música. Ahí en el del secreto, viene, ¿en qué página era? Acá está, en la página 233 del secreto del universo, Kepler toma
una estrofa del himno de San Juan Bautista, del oficio litúrgico, que es como sigue, ¿no? Es una estrofa de ese himno litúrgico. Entonces de ahí Kepler empieza a buscar como esa armonía y llevarla al tema de la gravitación, al tema de los sólidos, al tema de la cuerda, en fin. Esta parte es muy importante, nada más como para ponerle acento. Que la correcta traducción no es la armonía del mundo, las armonías del mundo. Ahora, no sé si esta nota la hizo Lin o la hicieron los traductores, pero creo que es Lin. Bueno, es Lin porque si no hubieran puesto ahí que no era Lin. Ah, ok. Acá está, sí es esta. Las armonías, ¿no? Con acento en las armonías, ¿no? Sí, porque seguramente lo traducen del latín al inglés. Y como es armoniche, ahí. Una. Órale, muy bien. Entonces ahí dejamos establecida la nota 3. Listo, listo. Listo, Alan. Ok. El obstáculo a la razón. El significado del Prometeo encadenado de estilo radica en su aspecto temático, es decir, la provisión de la creatividad humana por parte del Zeus olímpico, lo que demuestra la intención de Zeus de bestializar a todo individuo mortal al prohibir no solo el uso, sino el descubrimiento de cualquier principio físico universal, como el fuego, u hoy la energía de fusión nuclear. Esta cuestión emerge en este escrito mío como la manera en que de hecho se condiciona a los seres humanos, por lo menos en general, como en Estados Unidos y la Europa contemporáneos, contra cualquier empleo realmente intencional de sus poderes creativos individuales. Aquellos poderes creativos que distinguen al ser humano de todas las formas de vida inferiores. Así, la idea misma de la existencia de un fenómeno real de creación no existe en la mente del típico contador financiero adverado, ni en la mente de la mayoría del cuerpo docente de las principales facultades de ciencia o de economía académica. ¿Qué es adverado? Adverado. Adverado. ¿Alguien sabe? Ahorita te digo. Yo no sé. Significa certificar, asegurar, dar por cierto algo o por auténtico algún documento. Como certificado. Ah, ok, ok. Tiene las credenciales, ¿no? Sí. Ok. Aquí, bueno, un punto que es más interesante, igual comentar es que luego se menciona mucho de que a veces parece como egocéntrico decir que el ser humano es superior, ¿no? Como que ese siempre a veces sale ese tema, ¿no? Y me parece interesante verlo de que, pues, esa es la cuestión de que a veces el poder, ¿no? El poder de ciertas personas como de los oligarcas que se creen superiores, ¿no? Y como que eso lo quieren reflejar como justificar, tanto para bien como para mal, en el sentido de que ellos como que pues es ser superiores y la gente que pues, realmente como somos seres humanos todos, ¿no? No es de que unas personas, sino que en general la especie superior. Entonces como que a veces también no se quiere tomar como ese poder, ¿no? De la gente, ¿no? En general. Y a veces de que no, pues es que nadie es superior, o que no, nosotros no somos superiores a ningún ser de la naturaleza. Pero bueno, es como un comentario. Sí, 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 es importante eso.
Gracias, Alan, sí. Todo niño dotado ha sufrido el efecto de aquella ley olímpica de Zeus. Así, cualquier persona joven, como en las escuelas, que muestre una activación de sus poderes mentales de verdad creativos, probablemente se convertirá en el pollito negro del que los pollitos blancos hacen presa de su picoteo, como si fuera casi un fuereño, sino a alguien directamente comparable a un negro en una manifestación del Ku Klux Klan. Así, es común ver que jóvenes de las categorías de coeficiente intelectual superior con frecuencia tratan de evitar el picoteo hostil de los pollitos blancos, abandonando la conducta que tiende a producir ese tipo de ataque, que se destaca cuando indicios de su propio potencial mental más desarrollado enfurece a los pollitos blancos, como la presencia del legendario cisne enfurece a los patos. Si un estudiante más dotado, por ejemplo, se comporta con naturalidad, en general, algunos de entre los pollitos blancos hacen de ese estudiante blanco legítimo de ataques montoneros. Hasta maestros en escuelas públicas y profesores en universidades a menudo tienden a aliarse como patrocinadores más o menos abiertos con la correspondiente conducta montonera de los pollitos blancos. ¿Por qué tienden a comportarse de manera tan bestial los pollitos blancos? Y muchos de entre los tipos pertinentes de profesores de hoy. Por ejemplo, mi observación personal durante los 1930 y después fue que el antisemitismo de los populistas estadounidenses del día D de 1945, durante el intervalo de aproximadamente los 1920 hasta fines de los 1940, estaba asociado al odio al niño o adolescente, por ejemplo, al que se le sospechaba de ser uno de esos judíos Jesús. A veces se les trata de manera similar a personas estereotipadas como fuereños, a nuestra manera populista estadounidense de ser, como los que algunos estadounidenses europeos consideran como de origen asiático o africano o hispanoamericano. El fanático del libre comercio, típico de la política aún hoy, en especial el populista Yahoo, que cojea por el lado de los odios racistas, tiende a coincidir con la categoría de depravación antiintelectual populista aglutinada en apoyo de los más decepcionados fanáticos tomadores de píldoras de la radio, la televisión y de otros de esta calaña. A ver, para leer la nota 4, y una vez. Ay, me pasé. Dice 4. Por ejemplo, aún a principios de los 1950, yo todavía era blanco de ataques antisemitas instigados por el hecho de que mis anteojos de armazón grueso me marcaban como obviamente judío entre los representantes típicos de las clases antiintelectuales. Órale. No sabía que por sus lentes a Lin le hacían bullying. Listo. Hicieron bullying del bueno, fuerte, duro. Del lado contrario, ese amor por otras personas que debemos asociar con el principio de Westfalia es un reflejo de la alta consideración que siente un ser humano civilizado por todas las otras partes de la humanidad. Un amor por ese potencial creativo que distingue al hombre y a la mujer de las bestias salvajes o de los fanáticos populistas bestiales, incluyendo el típico fanático religioso tonto, dominado por su propio ego. ¿Por qué se comportan esos grupos de pollitos blancos con hostilidad tan frecuente hacia esas partes de su propia sociedad y grupos de edad
que tenderían a hacer la contribución relativamente mayor al beneficio de todos ellos. El resultado de estas referidas formas condicionadas, históricamente imperantes de obstáculos al pensamiento de verdad creativo, que a menudo se encuentran entre la mayoría de la población hoy, ha sido la característica predominante de casi todas las culturas humanas de las que tenga conocimiento. Consideremos esa mayoría como algo parecido a los que odiaban a Prometeo entre los lacayos olímpicos de Zeus, que presenta el Prometeo encadenado de Esquilo. El cómo y el por qué difieren entre sí tales hábitos imperantes de culturas conocidas, y más importante, el por qué tienden a converger en ciertos rasgos comunes de sus efectos maliciosos, implica un estudio más amplio de esas historias que lo que necesitamos para nuestros propósitos en este informe. Unos cuantos casos típicos bastan, a manera de trasfondo, para presentar un marco en el que pueda realizarse el propósito específico de este informe. Hecho eso, habremos esclarecido mi argumento anterior lo suficientemente para nuestros propósitos aquí. Tomemos el caso de las afirmaciones a priori de este principio, que circunscriben el contenido de una geometría euclidiana. Tratemos este efecto de lavado cerebral euclidiano como una ilustración de una forma general del método que se ha empleado en aulas y otros lados para impedir que los individuos empleen su potencial creativo humano innato. En este sentido, los primeros dos párrafos y la oración final de la tesis de habilitación de Bernard Riemann de 1854, al yuxtaponerse, nos suministran la forma modelo de algo que probablemente incite a un ataque directo de aprendizaje, un ataque cuya intención sería suprimir el fermento de la creatividad individual humana en la población, un ataque bestial hecho con el empeño fascistoide de aterrar al blanco para que caiga en un estado de sumisión cultural a las mediocridades absolutas de la multitud. Así, en esta observación tenemos el trasfondo para reconocer las características esenciales de las varias expresiones alimentadas por la ignorancia de aquellas formas de expresión general del progreso científico-tecnológico, tales como el marxismo o la especialización general neomarxista verde de las poblaciones de hoy, como a manos del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, del actual duque de Edimburgo, su hijo, el príncipe de Gales, el finado príncipe Bernardo de Holanda y el títere estadounidense de Felipe, el perverso ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que complementan formas de lavado cerebral tales como la geometría euclidiana. Ok. El síndrome liberal de Stark. Tomemos ese caso del duque de Edimburgo de Gran Bretaña como una expresión típica del mal enquistado en el liberalismo anglo-holandés moderno, que fue desatado al terminar el famoso Concilio de Trento del siglo XVI, desatado por iniciativa del irracionalista sistémico y enemigo de Trento, Paolo Sarpi. Mientras sus rivales, los aristotélicos, imponían una simple supresión del conocimiento de la existencia de la creatividad humana, Sarpi puso en su lugar un irracionalismo sistémico que tenía como modelo, por decisión propia, el del en extremo inmoral, irracionalista medieval Guillermo de Ockham. El significado práctico de la diferencia es que, mientras que los aristotélicos clericales insistían en la supresión de la creatividad en la sociedad, Sarpi permitía la innovación tecnológica y formas relacionadas de innovación
en la medida en que esta licencia no permitiese la consideración de un descubrimiento de principios físicos universales verdaderos. Esta estrategia ideológica de Sartre le permitió a la facción de la usura veneciana orientada hacia las regiones marítimas septentrionales de Europa optar por la perspectiva de un poderío militar y de otra índole relativamente superior a expensas en lo estratégico de aquellos devotos relativamente más atrasados de Aristóteles. A ver, vamos a ver la nota 5. La superioridad de los liberales anglo-holandeses por encima de los otros estaba concentrada en el predominio de las formas anglo-holandeses liberales y otras relacionadas, de supremacía marítima en la región mediterránea, como lo ejemplifica la ruina de la ridícula armada española en el siglo XVIII. Ok, se me hizo así como trabalenguas esto. Ok, ¿alguien quiere comentar sobre esta nota? Yo no tengo comentarios. Si en la lectura alguien quiere comentar, adelante. Y mientras voy subiendo, y si no hay comentarios, bueno, lo investigamos. A ver, aquí está. Mientras... Es que claramente lo que, como que la Rus dijese que todo el que atente contra la creatividad, por ejemplo, contra personajes como Kennedy, o sea, a todos los que han asesinado han sido precisamente porque han desarrollado la creatividad, o sea, que desde dónde viene el nazismo contra la creatividad, viene desde la época del Imperio Romano, desde Aristóteles, que son los que siempre han querido que ellos dominar ellos sobre los demás, porque eso de los pollitos blancos y los pollitos negros, que no sé qué, pues eso está funcionando, porque están matando a la creatividad y matando a los que están liderando todo eso. Indira Gandhi, Martin Luther King, y así sucesivamente todo. Y antes a la Rus no lo mataron porque pues, pero figura de todo lo que han hecho contra la Rus, él mismo lo dice allí, lo estaban encasillando y esa es la pelea, ¿no? Esa es la pelea que se está dando ahora también, porque no quieren que las naciones tengan desarrollo, no tengan como está pasando ahora con China y con Rusia, que están desarrollándose ellos y siguen intentando como atacarlos y atacarlos. Esa es como una parte que la Rusia hace como énfasis ahí, que están matando la creatividad y esa es la pelea. Ok, Nelly. Ok, gracias. Vale, ok, pues sigámosle. Mientras que, como Federico Schiller presentó la imagen de la guerra religiosa en Holanda, también en su trilogía Wallenstein, los adherentes clericales del dogma nominalmente aristotélico no eran menos irracionales en la función que desempeñaron después de 1492 como practicantes del homicidio de corte nazi por motivos religiosos que los seguidores nominalmente protestantes de la secta revivida del irracionalista medieval Guillermo de Ockham, creada por Sartre. Como entendía Lord Shelburne, la figura principal del Imperio Británico del siglo XVIII, este imperio cuya estrategia imperial se basaba en un compromiso con el legado de Julián el Apóstata, todos los imperios europeos, desde los antiguos hasta los modernos, han tenido como premisa para mantener su poder a un emperador que reina mediante el poder del panteón, como lo hicieron al manipular a una secta religiosa contra otra en una guerra perpetua
virtual o real. La carnicería del conflicto previo a Westfalia entre las facciones religiosas protestantes y católicas desde 1492 hasta 1648 no fue otra cosa sino dos grupos de embaucados comunes sometidos a una masacre mutua, como en el caso del Oriente Medio, que hoy sigue siendo azotado por la plaga de Sykes-Picot. Así, por medio de la ventaja que representaba para los liberales de mentalidad criminal de Sartre el eludir las características del bestialismo aristotélico medieval y moderno, en que estos se incapacitaban estratégicamente a sí mismos. Tarpi fundó lo que devendría un nuevo imperio mundial veneciano llamado ahora, de manera convencional, el Imperio Mundial Británico o Anglo-Holandés, y después de 1971-1973, el Imperio Mundial Anglo-Holandés Saudita, de dominio financiero internacional mediante la manipulación de los embaucados para caer en el juego de la guerra regular o irregular perpetua, ya sea religiosa u otra parecida. Este imperio británico ha funcionado desde 1968-1973 como el único imperio verdadero en el mundo hoy, al actuar en base a una política de suspender la inversión en formas pertinentes de progreso científico y tecnológico, incluyendo la supresión del establecimiento de inversiones productivas en infraestructura económica básica. La verdadera religión de la monarquía británica y de sus principales sujetos no es rendirle culto a Dios, sino al Dios de la oscura definido en principio por Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales de 1759. Así, el mismo movimiento de Sartre empleó un enfoque liberal en el uso del progreso tecnológico en vez del realmente científico para ganar una ventaja estratégica respecto a sus rivales asociados a los Habsburgo. Reaccionó también contra la ola de la ciencia real a la que habían dado pie los descubrimientos revolucionarios de Goethe. Reaccionaron de esta manera contra el cardenal Mazarino y Jean-Baptiste Colbert de Francia, y contra Godofredo Leibniz, por encima de todos los demás. Desde el principio de las guerras de ese tonto de Napoleón Bonaparte, que arruinó a Europa continental con sus guerras para provecho británico, la política de los seguidores liberales de Sartre y demás ha sido, hasta la fecha, destruir la clase de progreso científico y cultural que solo puede lograrse a través de su realización en el aumento de los poderes productivos y del desarrollo cultural de la población en general. Así, Napoleón Bonaparte yace como el cadáver de un héroe en París, o fue un agente británico consciente en su participación en conducir lo que fue, de hecho, una nueva guerra de los 7 años a nombre de Londres, o cumplió la labor de asegurar una tiranía semipermanente de Londres y Ámsterdam sobre la Europa continental, sin saber que era un tonto manipulado. Dice, la totalidad de la política imperial británica, desde la remoción de Bismarck del puesto de canciller de Alemania en 1890, e incluyendo el asesinato del presidente de Francia, Sadi Carnot. ¿No había conectado esta parte que Carnot fue presidente de Francia también? Yo tampoco sabía. Porque... Hermano, ¿no? Los hermanos Carnot.
Ah, porque eso, bueno, no, entonces, porque Carnot pues es el que aporta toda la termodinámica, según lo que yo sé, pero no sabía que él era presidente o es su hermano. Bueno, hay que poner esta parte para revisarla, ¿no? Él trabaja la parte del trabajo precisamente de la máquina, de las máquinas y el trabajo en la termodinámica. Eso Pero a ver, sí, vamos a ponerle aquí. De la Escuela Politécnica, ¿no? Francesa. ¿no? Ajá. Lázaro Carnot. Ah, ese es el Ah, otro. era el presidente, es Entonces, nieto de Lázaro Carnot, Sí. ok. Vamos a ponerle aquí. Presidente. Tavi. fue sobrino de Nicolás Sadi Carnot. Fue el científico de la termodinámica, fundador de la termodinámica. Entonces, este presidente es sobrino del fundador de la termodinámica, que también se llamaba Sadi Carnot, pero era Nicolás. Y Ok, bien. era Marie François. Ok, vale, muy bien. Dice, la instauración británica en 1894 de un modelo continuo de guerra japonesa contra China durante el intervalo de 1895 a 1945. Wow. El asesinato del presidente McKinley de Estados Unidos, la guerra de 1905, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría, ha sido en todos y cada uno de estos casos una extensión de la estrategia de la llamada Guerra de los 7 años. ¿Dónde dice? No veo dónde sigue la Estaba nota. 7 arribita. Lo acabas de pasar. Ah, Arriba. aquí va. Estableció por primera vez la compañía de las... ¿Es esa, verdad? La Compañía de las Indias Orientales Británica de Lord Shelburne como un imperio privado con ejército y armada propios. Un imperio privado. Ok. Aquí está, aquí nos quedamos y entonces es esta parte la que sigue. Así el triunfo, ¿no? Los orígenes de la OTAN, ¿no? Sí, siguen siendo un imperio privado con ejército privado. Tenía que ser, ¿no? Ni modo que fuera. Bueno, también del Estado. Ok. Así, el triunfo de Gran Bretaña, por ejemplo, el nuevo imperio veneciano anglo-holandés saudita sobre Estados Unidos y Europa continental desde 1968 a 1973 es la sola causa principal de la forma actual de crisis de desintegración general en curso del desplome económico global del planeta entero. A ver, voy a leer la 7. Dice, la flotación británica de la libra esterlina en otoño de 1967 había causado el desplome del dólar estadounidense. Sin embargo, ya a mediados y fines de los 1950 yo había previsto la amenaza de un descenso de décadas de la economía de Estados Unidos. Hasta mediados de los 1960 consideraba que esa caída era una amenaza activa y probable. Para 1967, 68, estaba seguro que una crisis de desintegración general de largo plazo ya estaba en curso en las economías transatlánticas. Como lo anuncié en mi videoconferencia el 25 de julio del 2007, lo que ahora sin duda es la embestida de la crisis de desintegración del sistema monetario mundial existente es absolutamente seguro.
Solo la instauración de un nuevo sistema de crédito para reemplazar el actual sistema monetario podría salvar a la civilización planetaria de la nueva era de tinieblas que ahora arremete. Sin una iniciativa estadounidense dirigente para instaurar un nuevo sistema de crédito para reemplazar los sistemas monetarios inútiles, no existe un cambio feliz para la humanidad en las generaciones inmediatamente por delante. A mí se me hizo un poco ahorita sorprendente de Napoleón, que fuera como decía, como un tipo títere de Londres. Me sorprendió un poco ahorita, porque de hecho, pues en la historia es de que justo estaba contra Londres, ¿no? La batalla de Waterloo es porque estaba contra Gran Bretaña. Es como que tiene esa percepción de que así estaba como pues, las naciones luchando, ¿no? Ok, continúo. La característica principal de este desplome económico global en general del planeta ha sido el nuevo malthusianismo, impuesto por la influencia tanto del Imperio Británico como de la estafa ambientista de embaucados británicos como el mentiroso del vicepresidente estadounidense Al Gore. Las celdas solares y los molinos de viento son los indicadores del advenimiento de un mundo que se encuentra ya tambaleante al borde de una forma planetaria de nueva era de tinieblas, mucho peor que la que azotó a Europa durante la notoria nueva era de tinieblas del siglo XIV. Listo. Ciencia, ¿sí? Sí, dale, avancemos, decís. Ok. Ciencia versus liberalismo. A mi buen saber y entender, mi conocimiento es, en base a su desempeño desde 1956-57, manifiestamente muy superior en relación con la de cualquier otra autoridad en el campo de la economía en todo el mundo hoy. No ha habido, en la actualidad, ninguna competencia en la prognosis económica de largo plazo entre mis rivales, de entre los presuntos profesionales de la economía y otros profesionales relacionados en el mundo actual. Antes, durante los 1950 y principios de 1960, nuestros éxitos relativos en las economías nacionales de Estados Unidos, algunas otras partes de las Américas, Europa Occidental y Central Continental, Australia y la costa asiática del Pacífico no se debieron a alguna competencia particular en la práctica de la teoría económica, no más bien de depender más que nada del progreso científico y tecnológico en el aumento de los poderes físico-productivos del trabajo, como en la agricultura, el lado del diseño y de las máquinas de herramienta, en la práctica industrial y en programas de infraestructura, como los entendidos por la Quinta República del presidente Charles de Gaulle. El papel de la comunidad financiera ha sido principalmente el de parásito, y los economistas eran más que nada, en general, en el mejor de los casos morales, una molestia. Pero ciertos hábitos de progreso agroindustrial y en la infraestructura se habían incrustado en las secuelas de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Aunque ese impulso feliz ya estaba decreciendo aún antes del asesinato del presidente John F. Kennedy, su impacto reducido seguía siendo fuerte. Para fines de los 1970, el impacto de la generación de la Segunda Guerra Mundial ya había menguado. En la medida que la influencia de los 68eros cobró cada vez más control, las fuerzas que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas estaban dejando el sitio. Con los acontecimientos repugnantes del intervalo de 1978
1973, las tendencias patéticas de la ideología de los 68eros ya eran las imperantes. El bache económico fatal que entonces reinaba en Norteamérica y Europa de manera más notable, ahora continuará hacia su pronto fin catastrófico, a no ser que un nuevo efecto cultural transmitido por lo relativamente mejor de una generación emergente de adultos jóvenes en sus 20 y 30 ejerza un grado de influencia en las capas dirigentes como el que encontraron los 68eros durante los 1970 y 1980, hace una generación o más. La cuestión en la que hago hincapié en este momento es que hay que hacer una disminución importante y a veces decisiva entre los hábitos adquiridos de una generación y la dirección de cambio que representa una generación venidera más joven. La influencia de mi propia tradición familiar en estos Estados Unidos, que se remonta en mi genealogía hasta el Mayflower y la colonia de la Bahía de Massachusetts, ha ayudado mucho en enseñarme a pensar en la conformación de políticas tomando en cuenta un lapso de siglos, no de unos meros cuantos años o aún una década. En general, ningún individuo tiene mucha influencia en la historia de su cultura en un lapso de menos de una generación, siendo este el lapso de un ciclo de inversión de capital en la producción y un intervalo mucho más largo de 2 generaciones o más, es el lapso de la inversión en los tipos de infraestructura económica básica. Ok. Se considera con justicia que las naciones de Estados Unidos y Europa Occidental y Central hoy están bajo el control de culturas reactivas de lo más extremadamente neuróticas. Con esto señalamos lo que se ha vuelto el intervalo generacional de aquellos cambios en la política de práctica económica y otras relacionadas que se asocian con las olas revolucionarias de progreso científico. Es quizás afortunado para nosotros que el nuevo presidente de Estados Unidos sea casi 2 generaciones más jóvenes que yo. Así, si se le permite hacer su trabajo y que realmente lo hace de manera decente, tiene una expectativa de vida lo bastante larga como para llegar a convertirse en algo útil para nuestra sociedad y para el mundo. Listo. Aquí vamos a ponerle. ¿Cómo vieron esta parte? Está buena, ¿no? Sí. Muy A ver, buena, de una vez aquí. Está muy buena. pero Voy a ponerle aquí nada más que profunda, bueno, bien, ahí nos quedamos. una síntesis que es la de todo lo que, libro, todo lo que ha escrito. Muy buena. O sea que Guillermo de Ockham ahí, ellos los neoholandeses, de ese tiempo, venecianos, lo cambiaron conceptualmente con su neoliberalismo todo lo que es, todo lo que significa el avance científico, tecnológico, ¿no? La creatividad humana, para que no avanzara, ¿no? Para detenerlo, ¿cierto? Detenerlo como fuera. O sea, el neoliberalismo de hoy en día es el mismo, ¿no? Es el mismo de los banqueros hoy en día, en Occidente. Sí. Eso fue muy interesante. Como, porque a veces se toma como el capitalismo, ¿no? No, es que los mundos a partir de la caída de la, bueno, más bien del que el liberalismo y de esas naciones se desarrollaron. Por eso, sino más bien lo que aquí dice es de que en esos tiempos, los después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque fue la infraestructura y el desarrollo tecnológico. Y eso fue lo que les dio pues, el desarrollo, ¿no? Lo cual ahora contrapone mucho desde
pues históricamente, ¿no? Donde pues se le ha dado la libertad al tema de casino, ¿no? Tema pues, de especulación, en el cual pues ha generado pues mayor pobreza y hasta nuestra actualidad, ¿no? Entonces, esto está bien interesante. Y cómo es parte todavía de la infraestructura que se tiene debido a esos años donde se invirtió, ¿no? Está como que, y gracias a ellos, porque se ha sostenido ya en lo mínimo. Entonces, también muy interesante. Sí, 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 exactamente. Y también si nos damos cuenta, lo que yo vi ahorita en este documento es que siempre está esa conexión del imperio con la parte malthusiana. Siempre es parte de sus ramas, ¿no? Y este tema que parece que el movimiento mete como una cuestión polémica, pero en realidad es porque así es. O sea, siempre hay una conexión de una despoblación con la idea de imperio y esa concepción del ser humano como simplemente bestia, como ganado. Entonces, pues sí, o sea, va muy interesante. Sentí como si esta primera parte del documento Lin entró con todo, ¿no? O sea, como con todo. Muy potente. Muy Como que potente. fue al fondo. Sí, al Imagino que corazón. va a explicar. Ujú. Sí. Entonces, bueno, miren, por hoy vamos a terminar la lectura y por favor quedemos la siguiente, vamos a dar unos minutos para dar una síntesis, una charla sobre el anterior, las naciones como dinámicas, para reforzar mucho más. Es decir, que no se nos pierda el hilo de qué venimos hablando en el documento anterior y que sea más fácil, más entendible esta conexión de lo que Lina está planteando ahorita, porque viene arrastrando o jalando, ¿no? Como un hilo que Lina empieza en un documento y que te va dando del hilo, ¿no? En todos los demás documentos. Entonces, pues por hoy le dejamos hasta aquí. Gracias y nos vemos la siguiente lectura y el viernes en la reunión. ¿Vale? Gracias. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.